Bienvenidos a Sin Experiencias. Yo soy Yayo, y hoy viajamos al pasado para recordar las películas que se estrenaron en 1984. Número 1. Un cyborg del futuro, una camarera del presente, y una batalla que definiría el destino de la humanidad. Esto no es solo ciencia ficción, es el nacimiento de un mito. En 1984, el mundo conoció a Terminator, una película de ciencia ficción dirigida por un entonces poco conocido James Cameron. Lo que parecía una historia más de acción, se convirtió en un fenómeno que redefinió el género y marcó a generaciones. La historia comienza en un oscuro futuro postapocalíptico, donde las máquinas han tomado el control del mundo. Skynet, una inteligencia artificial creada por los humanos, se revela y desata una guerra nuclear. Pero la batalla no termina ahí. Para asegurar su victoria, envía al pasado a un asesino imparable, un Terminator, interpretado por Arnold Schwarzenegger, cuya misión es eliminar a Sarah Connor, una joven camarera que aún no sabe que dará a luz al futuro líder de la resistencia humana. Desde sus primeras escenas, The Terminator deslumbra con una mezcla de suspenso, acción y terror. La persecución constante, el temor a una máquina que no siente piedad, ni remordimiento, ni miedo, convirtió al film en algo más que entretenimiento. Fue una advertencia sobre la tecnología y su potencial descontrol. El icónico "I'll be back", dicho por Schwarzenegger con su inconfundible acento austriaco, fue improvisado y terminó convirtiéndose en una de las frases más repetidas en la historia del cine. De hecho, el personaje de Terminator consolidó a Schwarzenegger como estrella global y redefinió el estereotipo del villano silencioso e implacable. Rodada con un presupuesto modesto, The Terminator combinó efectos prácticos, maquillaje y stop motion, como el endoesqueleto T-800 al final, para lograr una atmósfera claustrofóbica y cruda que todavía hoy impresiona. Linda Hamilton, como Sarah Connor, también se transformó en un ícono feminista, mostrando una evolución de víctima a heroína que inspiraría a muchas protagonistas posteriores en el cine. La película no solo fue un éxito de taquilla, dejó una marca profunda en la cultura pop. Se parodió en Los Simpson, se estudió en universidades por su narrativa de viajes en el tiempo y se citó incluso en debates filosóficos y tecnológicos. Su influencia llega hasta videojuegos, cómics, moda cyberpunk y la eterna pregunta, ¿y si la inteligencia artificial se revelara de verdad? Con su mezcla de romance trágico, acción desbordante y ciencia ficción inteligente, The Terminator no solo fue el inicio de una saga, fue el nacimiento de un nuevo tipo de leyenda cinematográfica. Número 2. En 1984, llegó a los cines una película que parecía una historia simple de adolescentes, pero terminó convirtiéndose en un símbolo de superación personal para toda una generación. La historia sigue a Daniel LaRusso, un adolescente que se muda con su madre a California. Pronto se convierte en blanco de los abusos de un grupo de estudiantes expertos en karate, miembros del temido dojo Cobra Kai. Justo cuando todo parece perdido, entra en escena un personaje inolvidable, el Sr. Miyagi, un silencioso conserje japonés con un pasado sorprendente y sabiduría para dar y regalar. Miyagi no solo enseña a Daniel a pelear. Le enseña paciencia, equilibrio y respeto. ¿Quién no recuerda el icónico "dar cera, pulir cera"? Una frase que parecía absurda al principio, pero que terminó siendo una lección maestra sobre disciplina y humildad. Ralph Macchio, con apenas 22 años, interpretó a un Daniel adolescente lleno de inseguridades y corazón. Pero fue Pat Morita como Miyagi quien robó cada escena. Curiosamente, Morita era más conocido por sus papeles cómicos en televisión y tuvo que luchar por el papel. Su actuación fue tan profunda y conmovedora, que le valió una nominación al Oscar como mejor actor de reparto. La película culmina con una de las escenas más memorables del cine de los 80, el torneo al ballet. Daniel, herido, se enfrenta a Johnny Lawrence y aplica la famosa patada de la grulla. Ese momento no solo fue épico, se convirtió en historia del cine. ¿Quién no intentó imitar esa patada en casa? Pero The Karate Kid no solo dejó frases y poses. Cambió cómo Occidente veía las artes marciales. Abrió las puertas al respeto por la filosofía oriental, y trajo una oleada de interés en karate, judo y otras disciplinas. Frases como "Strike first, strike hard", "No mercy", del dojo Cobra Kai, o "El sabio, no hay mal estudiante, solo mal maestro", de Miyagi, siguen resonando 40 años después.
Su legado ha perdurado, múltiples secuelas, un reboot en 2010, y una aclamada serie secuela, Cobra Kai, que trajo de vuelta a los personajes originales y conquistó una nueva generación. Lo que empezó como una pelea de adolescentes, terminó siendo una meditación sobre el honor, la perseverancia, y cómo encontrar fuerza en la debilidad. The Karate Kid no fue solo una película. Fue una lección que cruzó fronteras, generaciones, y se quedó para siempre en la cultura pop. Número 3. Dormir debería ser seguro, hasta que los sueños se vuelven letales. Esto no es una pesadilla cualquiera. Es Pesadilla en la calle del infierno. En 1984, el terror encontró un nuevo rostro. Uno quemado, con un sombrero viejo, suéter a rayas rojas y verdes, y un guante con cuchillas afiladas como navajas. Su nombre, Freddy Krueger. Pesadilla en la calle del infierno no era una película de terror convencional. Aquí, el asesino no acechaba en bosques ni en casas abandonadas. Lo hacía en el único lugar donde nadie puede escapar, los sueños. La historia sigue a Nancy Thompson, una adolescente común y corriente que empieza a tener pesadillas aterradoras. En ellas, aparece un hombre deforme que intenta matarla. Pronto descubre que no está sola, sus amigos están soñando con el mismo monstruo, y están muriendo. Porque si Freddy te mata en un sueño, también mueres en la vida real. Lo que comienza como un misterio sobrenatural, se convierte en una carrera contra el tiempo, donde dormir puede ser una sentencia de muerte. Nancy deberá enfrentar sus miedos, descubrir el oscuro pasado que une a Freddy con sus padres, y luchar para sobrevivir en un mundo donde el terror nunca descansa. Freddy Krueger no era como los villanos mudos que dominaban el terror en esa época. Él hablaba. Se burlaba de sus víctimas, las manipulaba psicológicamente, y aparecía de formas surrealistas. Su presencia no solo daba miedo, tenía estilo. Una de las curiosidades más impactantes es que Pesadilla en la calle del infierno fue la primera película del joven Johnny Depp, quien debuta con uno de los finales más recordadas del cine de horror, devorado por su cama en un baño de sangre que desafía la física. Y a pesar de su bajo presupuesto, la cinta revolucionó el género. Mezcló lo onírico con el gore, lo psicológico con lo sobrenatural. Abrió la puerta a un nuevo tipo de horror, el que vive dentro de ti, donde tu mente se convierte en tu peor enemiga. La figura de Freddy trascendió el cine. Se convirtió en parte de la cultura pop, apareció en muñecos, camisetas, cómics, videojuegos y hasta en programas de comedia. Fue parodiado en Los Simpson, citado en canciones y se convirtió en el rostro del terror de los años 80 y 90. Su frase, 1, 2 Freddy viene por ti, se volvió una macabra canción de cuna que millones de fans jamás olvidarán. Pesadilla en la calle del infierno no solo nos enseñó a temer a dormir. Nos mostró que el terror más profundo puede vivir en lo más íntimo de nuestra mente, y que en el mundo de los sueños, nadie está a salvo. Porque en Elm Street, soñar, puede ser mortal. Número 4. Después del éxito de Conan el Bárbaro en 1982, el guerrero más brutal de la gran pantalla volvió en una secuela más fantástica, más colorida, y, sí, un poco más suave, Conan el Destructor. En esta nueva aventura, Conan, interpretado nuevamente por Arnold Schwarzenegger, es contratado por una reina para escoltar a una joven princesa en una peligrosa misión. ¿El objetivo? Recuperar un legendario cuerno mágico que, supuestamente, traerá paz al reino. Pero claro, esto es Conan, así que la paz viene después de decapitar monstruos, romper cráneos y atravesar enemigos con una espada del tamaño de una puerta. Lo acompañan nuevos personajes, Malak, un ladrón cobarde pero divertido, Zula, una feroz guerrera con una lanza y cero paciencia, y el mago Akiro, que regresa con sus encantamientos y sabiduría críptica. La película tiene de todo, hechiceros que lanzan rayos, espejos encantados, un hombre bestia con joyas en la cabeza, un monstruo gigante que parece escapado de una portada de álbum de heavy metal, y, por supuesto, Arnold lanzando frases como si fueran hachazos, pocas palabras, mucha acción. El monstruo final, Dagot, fue interpretado por nada menos que André el Gigante, la leyenda de la lucha libre. Sí, ese mismo que luego verías en La Princesa Prometida. Aunque con tanto maquillaje, parecía más un Pokémon de nivel final que un dios antiguo. Schwarzenegger estaba en su mejor forma física, pero lo curioso es que no quería filmar esta película al principio. Aceptó por contrato,
pero se notaba que ya tenía la mira en algo más grande, era convertirse en The Terminator meses después. Aunque Conan el Destructor fue más familiar y menos sangrienta que su antecesora, se convirtió en una película de culto, con estética de fantasía ochentera total, brillos, trajes imposibles, paisajes desérticos y magia con rayos dibujados a mano. Se convirtió en inspiración para cientos de personajes, desde videojuegos como Skyrim hasta series como He-Man o incluso Game of Thrones. En resumen, Conan el Destructor no fue perfecto, pero fue pura fantasía ochentera. Espadas, magia, humor involuntario y un héroe que hablaba poco, pero partía todo. Porque en el mundo de Conan, la fuerza lo es todo. Número 5. En 1984, el mundo conoció a Gizmo, una de las criaturas más tiernas del cine, y también a su versión opuesta, los Gremlins, pequeños monstruos que convirtieron la Navidad en un carnaval de caos. La historia comienza cuando Randall Peltzer, un inventor algo torpe, busca un regalo especial para su hijo en Chinatown. Ahí encuentra una criatura peluda llamada Mogwai. El anciano que lo vende se niega, pero su nieto lo entrega a escondidas, con 3 reglas muy claras. No lo expongas a la luz del sol. No lo mojes. Y jamás, bajo ninguna circunstancia, lo alimentes después de la medianoche. Claro, todas esas reglas se rompen. Cuando Billy, el joven protagonista, se encariña con Gizmo, accidentalmente lo moja, y pronto nacen otras criaturas. Pero estos nuevos Mogwai no son tan dulces. Son traviesos, crueles, y rápidamente se multiplican. Al ser alimentados después de medianoche, entran en una especie de capullo, y se transforman en gremlins, reptiles maliciosos con sentido del humor retorcido. A partir de ahí, el pequeño pueblo de Kingston Falls se convierte en un escenario de pesadilla navideña. Explosiones, sabotajes, y hasta gremlins cantando villancicos con gorritos rojos. Y sí, también hay uno que fuma, otro que baila jazz en un bar y otro que se disfraza de mujer. Es una locura total, pero con estilo. Steven Spielberg fue el productor ejecutivo, y vio tanto potencial en el guión, que lo compró inmediatamente. Gizmo iba a convertirse en el villano original, pero Spielberg insistió en que el público lo amaría tanto, que debía quedarse como héroe. Tenía razón. La película originalmente era mucho más oscura y sangrienta. En una versión temprana, los gremlins decapitaban a la madre de Billy y comían al perro. Se creó la clasificación PG-13, porque muchos niños quedaron traumados. Imagínate ver esto pensando que era solo una película de Navidad. Gremlins fue un éxito rotundo. Mezcló terror, comedia, crítica social y espíritu navideño como pocas películas. ¿El resultado? Un clásico instantáneo. Dio pie a una secuela aún más loca en los 90, inspiró 1000 imitaciones y convirtió a Gizmo en un ícono de la cultura pop. Hoy, 4 décadas después, sigue siendo una advertencia: no rompas las reglas, y nunca subestimes a una criatura adorable. Número 6. Steven Spielberg y George Lucas decidieron llevar a Indiana Jones a un terreno más oscuro, más salvaje, y más exótico. Así nació Indiana Jones y el Templo de la Perdición, la segunda entrega de la saga, pero cronológicamente, una precuela de Los Cazadores del Arca Perdida. La historia arranca en un club de Shanghai. Indy, con su icónico sombrero y látigo, escapa de una traición, y termina en una persecución en auto con una cantante, Willie Scott, y su nuevo aliado, un niño llamado Sword Round, que roba escenas con su valentía y sus patadas. Tras un accidentado aterrizaje, llegan a una aldea india empobrecida, donde han desaparecido los niños y una piedra sagrada. Los aldeanos le ruegan a Indy que los ayude. Lo que parecía una simple aventura se convierte en una pesadilla subterránea: sacrificios humanos, cultos sangrientos, pociones mágicas, túneles, bichos y un corazón arrancado en vivo. El culto de Kali es liderado por el escalofriante Mola Ram, uno de los villanos más perturbadores de la saga. Indy y sus compañeros deben infiltrarse en el templo, sobrevivir trampas mortales y, por supuesto, pelear en un puente colgante con machete incluido. Esta película fue tan intensa que ayudó junto con Gremlins a crear la clasificación PG-13 en Estados Unidos. La escena del corazón ardiente fue demasiado para una audiencia familiar, pero no lo suficiente para ser solo para adultos. Así que inventaron un punto medio.
Aunque parezca increíble, Spielberg no quedó muy contento con el tono oscuro, pero luego dijo que valió la pena porque durante el rodaje conoció a Kate Capshaw, quien interpretó a Willy y más tarde se convirtió en su esposa. Y el actor Ke-Huy Quan, que interpreta a Sword Round, regresó décadas después a la fama, y ganó un Oscar en 2023 por Todo en todas partes al mismo tiempo. Aunque El Templo de la Perdición es considerada la más oscura de la trilogía original, también es una de las más espectaculares. Indiana Jones demostró que no siempre hay que buscar el arca perdida o el santo grial para vivir una gran aventura. A veces, basta con descender al inframundo, y salir con el corazón, literalmente, en la mano. Y como siempre, no son los años, cariño. Es el kilometraje. Número 7. ¿A quién vas a llamar? Esa frase cambió para siempre el cine de comedia y ciencia ficción. Llegaron ellos, los cazafantasmas. 4 tipos con mochilas nucleares, trajes beige y cero miedo a lo paranormal. Bueno, casi cero. La historia comienza en Nueva York. 3 científicos, Peter Venkman, Ray Stantz y Egon Spengler, pierden su empleo en la universidad por andar jugando con fantasmas. ¿Su solución? Fundar una empresa de exterminio, pero en vez de ratas o cucarachas, se encargan de espectros. Así nacen los Ghostbusters. Armados con sus prototipos de protones, comienzan a cazar apariciones por toda la ciudad. Desde bibliotecas embrujadas hasta hoteles infestados, ganan fama, y muchos enemigos ectoplásmicos. Todo se complica cuando aparece una clienta peculiar, Dana Barrett. Su refrigerador tiene una puerta al infierno, y una entidad antigua llamada Zuul quiere convertirla en la portadora. Poco a poco, una invasión sobrenatural se desata. Y cuando el portal al más allá se abre en el techo de su edificio, los cazafantasmas deben enfrentarse a una diosa sumeria, perros demoníacos, y el gigantesco hombre de Malvavisco. Sí. El legendario Stay Puft Marshmallow Man, una criatura enorme, adorable y aterradora, que camina por Manhattan aplastando taxis como si fueran juguetes. Los cazafantasmas no solo conquistaron la taquilla. Se volvieron íconos. Inspiraron caricaturas, videojuegos, juguetes, camisetas, y una secuela en 1989, además de múltiples versiones en décadas posteriores. Hoy, Ghostbusters sigue siendo una joya ochentera que mezcla ciencia ficción, humor inteligente y terror ligero con un ritmo que nunca envejece. Porque si ves algo extraño en tu vecindario, ya sabes a quién llamar. ¿Te acuerdas qué película se estrenó cuando tú naciste? Si te gustó este video, no te vayas sin dejar tu like, comentar cuál película es tu favorita de ese año, y por supuesto, no olvides suscribirte al canal para más curiosidades y buen cine.